este, rápido, ¿no? Los premios Nobel de Economía, aquí podemos leer esta parte. Dice, los ganadores de este año, tres personas, ¿sí? Dice, nos han proporcionado nuevos conocimientos sobre el mercado laboral. Entonces, empleo, desempleo y cómo cambia. Y han mostrado qué conclusiones sobre causa y efecto se pueden extraer de experimentos naturales. Cuando hablan de experimentos naturales, estamos hablando de eventos que se han dado. No creo que estén asociados con la pandemia, sino esto debe ser pues anterior. Y su enfoque se ha extendido a otros campos y ha revolucionado la investigación empírica. Entonces, para ahorita comentamos con Luis Mata, que digamos que él es actuario. Luis, ¿cómo interpretas o qué pensarías si yo dijera que tú estás en medio, entre la parte empírica, ¿sí? Y la parte, vamos a llamarle racionalista? O sea, la parte más matemática y la otra parte no quiero ponerle nombre, quiero que se lo pongas tú, ¿no? O sea, que cómo interpreto eso. Ajá. Pues sí, de hecho siempre nos decían eso, que esta pues, la teoría es aplicar las matemáticas fuertes para temas sociales. De hecho, sí, ahorita que estoy viendo su nota, ya recordé que sí vi uno de los hallazgos de estos premios. ¿Ah, sí los conoces? Yo no. Sí vi uno, de hecho, no sé si sea. Había uno justamente que siempre es como la excusa para subir los salarios mínimos, ¿no? De que se ve la inversión del país. Y justamente esta persona yo que no hay una relación de aumentar salarios mínimos versus que se reduzca la inversión extranjera en los países. Entonces, pues es un hallazgo enorme porque siempre es la excusa de cualquier gobierno, ¿no? Para no aumentar el salario mínimo. Y digamos, son matemáticas fuertes por un lado, pero por el otro lado Sí. tienen que ser datos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que utilizó mucha, pues tal vez, a lo mejor alguna parte de, no sé, de redes neuronales para ver qué tan relacionado estaba. Sí, sí. Pero eso estuvo interesante. Y sí, ya ahorita que vi la imagen de la primera persona, ya me acordé de esa nota. Sí, bueno, esto quiero llamar la atención. El tema, hay un libro que ahorita siempre lo he mencionado cada semestre, pero como una cosa con lamento, porque fue un libro que para mí fue muy importante, pero nunca lo tuve y lo leí así con detalle, que se llamaba Causalidad, ¿sí? Y el tema de causalidad la planteaba distintas condiciones. Entonces nosotros podemos decir hay relaciones causa-efecto. Entonces, y sobre cuestiones empíricas, no de conocimientos. Digamos, habría relaciones causa-efecto. Si yo mezclo oxígeno con hidrógeno, me va a salir agua, ¿sí? Lo dije de una manera muy simplista, ¿no? Pero con la idea de que se entienda, ¿no? Y además no sé cómo sale finalmente el agua, ¿no? Pero es H2O. O sea, por un lado oxígeno y por otro lado dos átomos de hidrógeno y los mezclo y ya tengo agua. Con dos gases, ¿sí? Y hay relaciones de tipo causal de carácter estrictamente analíticas, ¿sí? Bueno, o quiero decirlo tal vez de otra manera, relaciones de tipo teórico, ¿sí? Pero hay otras donde dicen, a ver, me imagino a los chinos, ¿no? Mezclo carbón, mezclo alguna tierra que tiene azufre y potasio, no sé de dónde sacaban el potasio,
los mezclo y produzco pólvora, ¿no? Sería difícil pensar que ellos tuvieran un conocimiento de carácter teórico en la antigüedad. Pues alguien un día hizo una mezcla y obtuvo esos resultados, ¿sí? Y después necesariamente va a haber gente que se dedica a investigar esa relación de tipo causal, ¿sí? Pero pensemos así en los chinos en el inicio, pues era un conocimiento de carácter experimental y es ahorita parte de lo que planteas, ¿no? O sea, dicen, si subimos ingresos, se reduce inversión extranjera, ¿no? Creo que fue lo que mencionaste. Y después encontraron que no había una relación positiva entre esas dos variables, ¿no? A alguien le ocurrió en su cabeza construir modelos de tipo causal y planteó esa hipótesis. No hay esas relaciones de tipo causal y ahí comienza el trabajo de corroborar con datos y con el uso de la estadística de que eso se cumpla o no se cumpla. ¿Sí? ¿Voy bien, Luis? ¿No me regañarían en ciencias? Bueno, no mucho. No, pues no. De hecho, está muy bien explicado. Alguna vez tuve una plática en ciencias y fue con físicos y fue muy interesante, ¿no? Hablando cosas. Fue así de las experiencias divertidas para ellos y para mí, ¿no? Yo como ingeniero y conociendo algunas cosillas, ¿no? En fin. Bueno, entonces aquí quiero plantear esto lo traje a luz porque pues vamos a ver problemas de tipo causal, ¿no? Y problemas de tipo causal donde se van a mezclar por un lado el conocimiento que podríamos llamar a priori de los fenómenos y después lo tenemos que mezclar con el conocimiento a posteriori, ¿sí? Bueno, sí, eso es lo que tú pensaste, pero ¿qué es lo que finalmente resulta, ¿no? Y cómo es que se nos presenta en la realidad. Bien, qué bueno que pudiste entrar, Gustavo. Bien, vamos a la clase. Esto si no lo he puesto, lo voy a poner al ratito en anexos, ¿sí? Para si quieren consultar y ya. Nos vamos a la clase, perdón. Aquí. Bueno, este es el sargazo que subió en la Riviera Maya. Entonces, aquí está de dónde viene el sargazo y cómo llega a esta zona de Cancún, ¿no? Aquí una parte importante de Cuba la protegen entre Haití y Santo Domingo y no sé qué haya por aquí, ¿no? Bueno, y el punto está en que aquí de la misma manera que Cozumel, que está por acá, protege esta zona, ¿no? Entonces si algún día van de paseo por allá en estas épocas, no sé ahorita cómo anda el sargazo, porque es más bien de verano, que se pone por acá, ¿no? Este año, la última noticia que busqué o que recibí era de que pues venía fuerte, ¿sí? Tan fuerte como en años recientes y hasta donde supongo yo o se bajó o sucedió que la pandemia no le dio oportunidad de que se recibiera mucha publicidad, ¿no? Entonces no había turismo, no mucho turismo, no era tan... En fin. Y aquí tenemos una película. En esta película voy a saltarme bajo el criterio de que ya la vieron en parte. En el Atlántico Norte, rodeado por aguas de las corrientes oceánicas, se encuentra el Mar de los Sargazos, un ecosistema de alta salinidad y bajos niveles en nutrientes, el cual es distribuido por las corrientes marinas. El año pasado, la presencia de grandes cantidades de sargazo en las playas de Quintana Roo
ocasionó daños importantes al ecosistema y a la economía del estado. Pero, ¿qué generó este fenómeno? Aquí en Quintana Roo, en el Caribe, siempre ha llegado sargazo. En concreto, el que está llegando ahora no tiene necesariamente que ver con este mar de los sargazos, sino que nos viene del norte de Sudamérica, de la zona sobre todo de las plumas, o la cercanía de las plumas de los ríos Amazonas, Orinoco y el río Magdalena. Lo que ha pasado es que tenemos una especie de nuevo mar de los sargazos. Y esa cosa entra en la corriente norecuatorial, que es, en vez de ser como el mar de los sargazos, que es un giro cerrado, este es un giro con conexión hacia el Caribe y a la corriente que eventualmente será del Golfo. Y eso es lo que está entrando a estos lugares, a todo el Caribe. El sargazo es una macroalga que se reproduce y crece con gran facilidad al entrar en contacto con nutrientes. Existe la hipótesis de que el aumento en la temperatura global ha favorecido el desarrollo de esta alga, pero existe otra posibilidad. Ríos tan caudalosos como el Amazonas, el Orinoco, el río Magdalena, que además están en cuencas, están sufriendo deforestaciones importantes con pérdida de suelos, cambios importantes en su utilización del suelo, con incrementos fuertes en el uso de agroquímicos y fertilizantes. Probablemente una entrada masiva a nivel de estas cuencas de nutrientes está fertilizando el océano y está aprovechando esa fertilización el sargazo. Las grandes cantidades de sargazo acumuladas en las costas del Caribe representan un riesgo ecológico, ya que podría no ser benéfico para muchas especies. A mí me preocupa muchísimo el impacto de los residuos del sargazo, que son nutrientes, materia orgánica particular y suelta, porque eso tiene que ver con las enfermedades de los corales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ese exceso de nutrientes se está trayendo al Caribe con unas consecuencias gravísimas, porque los arrecifes de coral tienen que mantener ese carácter oligotrófico de pobreza en nutrientes para su supervivencia. Para este año, la arena blanca y el azul turquesa de las playas del Caribe mexicano se ven nuevamente amenazados por la llegada de sargazo. Los sectores del turismo y la inversión privada del estado de Quintana Roo podrían verse afectados por la invasión de esta alga. Para México es especialmente grave porque amenaza uno de los polos turísticos o fuentes económicas del país tan importantes como es Cancún y toda la Riviera Maya. Entonces, si este problema puede generar un problema económico en esta zona, también lo genera Cancún. Por lo tanto, es un problema de todos los ciudadanos del país, no solamente de los de Quintana Roo, ¿no? Entre los meses de junio y agosto de 2018, se recolectaron alrededor de 125,000 metros cúbicos de sargazo en 41 playas de Quintana Roo. Si este año se registra una situación similar, Tulum, Cancún y Chetumal serían algunos de los lugares afectados. ¿Existen alternativas para mitigar los daños ocasionados por el sargazo? El poder llegar a eso requiere prevención para agarrarlo en el mejor momento y facilitar su uso industrial. Hay que hacer esfuerzos y convertir este problema ambiental en un recurso marino. Es una alga que tiene un contenido de agua muy grande, que enseguida secado y prensado se acumularía perfectamente sin problemas, y buscar, que ya se están encontrando, las utilidades potenciales para la industria alimenticia, para otro tipo de industrias. Aunque se desconoce la capacidad de respuesta de los ecosistemas ante este fenómeno que se registró por primera vez en 2015, la recuperación de la biodiversidad, el turismo y el paisaje en el Caribe mexicano parece complicado. Algunas cosas nunca van a volver, que ha sido triste ver cómo se ha deteriorado, y que si yo puedo contribuir a pararlo un poco, a crear conciencia, es ahora sí mi obligación hacerlo, y sentirme en alguna parte privilegiada por lo que llegué a conocer, pero a la vez triste porque los que vengan ahora nunca lo van a conocer. Bueno, si no los han visto, se los encargo que los vean. Aquí hay otro video. No quiero pasarme la clase viendo videos, sino
digamos, estas personas vamos a suponerlas expertas. No va a suponerlas expertas en el campo, pero en donde hay una mezcla de, hay mucho de conocimiento empírico de cómo lo entienden y que no lo expresan de manera platicada, ¿sí? Entonces, muchos de los problemas de tipo causal que nosotros vamos a topar no son relaciones causa-efecto, como decía yo, mezclo hidrógeno con oxígeno y obtengo agua. Sino van a ser interpretaciones de la realidad de distintas personas. Este es un material diferente, en el que se van a mezclar varios asuntos. O sea, aquí esto es una versión parcial de un diagrama de pescado, en donde se establecen categorías de causas. Entonces, cambio climático, deforestación del Amazonas, podría ser dos categorías, cambio climático, ¿sí? Entonces, ya no sé si va aquí arriba o acá. Factores ambientales, factores condicionantes. Entonces, una causa pequeña sobre eso es el cambio ambiental, y otra causa pequeña es la desforestación del Amazonas, que implica la llegada de nutrientes al mar. Y entonces organizamos aquí una serie de estas categorías de causas. Simplemente es agrupar posibles causas y ya después poner aquí causas específicas. Y los producen un cierto efecto, en este caso, o un conjunto de efectos. Pero vamos a pensar en un efecto principal, que nos habla de la presencia del sargazo en playas, ¿sí? Entonces, la presencia de sargazo, no solo en playas, sino de hecho desde que va viajando, ¿sí? Por un lado, si se pudre, al pudrirse el sargazo, pues contamina el agua, contamina los suelos. Lo que son arenas se comenzarían a convertir en limos, por decirlo de otra manera, se comienzan a convertir en lodos, y nadie va a ir a nadar donde hay lodo, ¿no? Sino saldrían todos manchados, ¿sí? Y no sé si en los siglos se conviertan en manglares o qué sé yo, ¿no? Y por otro lado, con la presencia del agua quita oxígeno, y los corales y produce algún tipo de desecho, y los corales en la parte inferior se van afectando. El turismo va a dejar de asistir, etcétera. Entonces comenzamos a construir no solo qué es lo que explica la presencia del sargazo en las playas, sino en su tránsito ya cercano, ya en el mar Caribe propiamente, y en las playas mismas tiene ciertos efectos, ¿sí? Aquí lo planteamos lo mismo con lo que es un árbol de problemas. Entonces hay una serie de síntomas y hablamos de un problema principal, que era lo que yo refería aquí. Aquí concentramos la atención en lo que vamos a llamar el problema principal, ¿sí? Entonces el problema principal pues no son los olores, no es que las playas parezcan sucias, sino más bien esos los comenzamos a ver como efectos, ¿sí? Pero puede haber otros síntomas, ¿no? Y decir, bueno, el problema principal es y con comenzamos a construir relaciones causa-efecto. Y esto, o este tipo de análisis, como una entrada donde vamos a describir nosotros lo que nos están diciendo los expertos, ¿sí? Entonces los expertos nos comienzan a dar información. Pues es que el Orinoco, y se queda uno, bueno, el Orinoco, Paraguay, el Amazonas, pues el Amazonas me suena como que es más fuerte, pero pues ¿dónde está finalmente, no? Entonces tomamos fotografías aéreas para aprobar o no aprobar eso y construir una relación de tipo causal
en la que se llevarían a cierto tipo de descubrimientos o de orientar la investigación, ¿sí? Entonces la idea de algunos de los científicos que estaban por ahí, a ver qué hacemos por acá para que no llegue el sargazo, dice, atraparlo en un momento oportuno. De hecho, en alguna de las partes de uno de los videos dice que habría que irnos al mar y hacer que la corriente, de alguna manera intervenir sobre las corrientes marinas para desviar, no cambiar las corrientes marinas, pero digamos atrapar por allá el sargazo, cuando apenas viene viajando, y tratar de desviarlo de tal suerte que no llegue a la zona de la Riviera Maya, ¿sí? Entonces pues, tendría que ver cómo viajan y cómo lo podemos hacer, ¿sí? Perdón. Y ya sea que lo hagamos con este instrumento o con este instrumento, a mí luego me causa complicaciones y me gusta pensar más las cosas de esta manera, ¿no? Pero finalmente es una herramienta muy semejante de trabajo. Y de aquí, entonces, hacer una representación completa donde contemplemos los análisis de las causas, análisis de los efectos y luego las alternativas que actúen sobre las causas o las alternativas que actúen sobre los efectos. Por ahí tenía yo en otro momento, no ahora, cuando estaba el sargazo así en su peor momento, en donde los hoteles, con tal de que llegaran turistas, les organizaban tours, pero ya no en la playa, sino visitando las ruinas mayas y visitando otras zonas naturales y los otros atractivos de por allá, los cenotes, qué sé yo. Entonces la idea es que si llegaba un turista europeo o estadounidense o de otro lado, pues ya no, digamos que uno de los atractivos sustitutos era conocer otras cosas de la cultura de la zona, ¿sí? de la zona. Entonces aquí no estamos resolviendo ningún problema, sino simplemente como hotel, si están bajando mis ingresos, cómo compensar, y también se manejaron altos descuentos, etcétera, y todas estas medidas son medidas de alivio, ¿no? Es el caso de poner un trapito en la frente, para que se baje la fiebre, pero pues todo el problema de la infección sigue por acá atrás, ¿no? Pero tenemos, digamos, son medidas, en algunos casos lo que nos queda, ¿no? De aquí, esta figura la difuminé, con la intención de que no la tomaran como modelo, que no fuera la razón, sino que hicieran que sirviera de pauta acerca de cuál es el trabajo que yo les pedía. Entonces, que yo les pido ahora, ¿no? Luis ya se nos adelantó. Si hay alguna corrección, Luis Mata, bienvenida, y si no, pues califico esta que me enviaste, ¿no? Como queda a tu criterio. Todavía no lo he abierto, ¿no? Sí, profesor, gracias. Entonces, aquí la primera es ser muy estricto, no en ir colocando como se nos vayan ocurriendo las cosas. Creo que hay un trabajo precipitado y que lo podemos ver en libros y lo podemos ver en investigaciones, donde se construyen relaciones causales, perdón por la expresión, pero con los pies, ¿sí? Y de esa manera pierden completamente utilidad los modelos y después se improvisan soluciones, incluso gubernamentales. Yo no sé si las medidas luego de tipo gubernamental tienen más razones políticas que técnicas, o si pues son planteamientos equivocados, pero en la zona pues hay unas barcazas de la Secretaría de Marina. No estoy hablando de política ahorita, estoy hablando de soluciones que se proponen, que tratan de atrapar el sargazo a medio camino, pero el tonelaje que captan es una miseria con respecto al tonelaje que está circulando, ¿no?
Y finalmente ese tonelaje lo llevan a tierra y después entra un siguiente problema: ¿qué hacemos con ese sargazo que llega a la tierra? Entonces son soluciones incompletas, ¿no? O sea, lo llevan a la playa y después de la playa lo llevan a un depósito. Si lo ponen tal cual, permítame un segundito. Lo llevan a la playa y fue una solución incompleta, porque no solo es el problema de que no llegue solito a la playa. Pues si llega en una barcaza o llega en solito, el problema en tierra sigue siendo el mismo. Entonces son soluciones incompletas, ¿no? Muy limitadas, pobres, ¿no? Entonces aquí este ejercicio lo quiero aprovechar para que hagan un cuidadoso trabajo de análisis causa-efecto, que es el que correspondería al que realizarían ustedes profesionalmente hablando, ¿sí? Entonces, si dejara ahorita de tarea, a ver, busquen en materiales de tipo bibliografía, ¿sí? Relaciones causa-efecto, y analicen qué tan bien están construidas las relaciones causa-efecto. Van a encontrar que son planteamientos pobres, ¿sí? Y si eso es lo que les muestran en los libros, pues ustedes en la práctica lo que van a hacer es planteamientos pobres. Simplemente